La alopecia de este paciente ha desaparecido por completo y al ver esta imagen es prácticamente imposible pensar que esta persona tenga alopecia. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo vamos a ver diferentes casos de pacientes tras utilizar finasteride, minoxidil, el Elmaroller y dutasteride oral. Vamos a ver la evolución de estos pacientes, el antes y el después del tratamiento. Por tanto, si quieres ver la evolución de estos pacientes tras utilizar estos tratamientos, tienes que ver este vídeo. En este primer caso vamos a ver la evolución de un paciente tras utilizar finasteride, minoxidil y el Elmaroller de 1,5 milímetros tras 1 año y 5 meses. Como podemos ver en esta primera imagen de antes de empezar el tratamiento, la alopecia de este paciente era bastante notable y podríamos decir que tenía una alopecia difusa en toda la parte frontal casi hasta llegar a la coronilla. Y en esta siguiente imagen, tras 1 año y 5 meses usando finasteride, el Elmaroller y minoxidil, podemos ver cómo la mejora ha sido increíble. Parece que este paciente ya no tenga alopecia. Antes de seguir, quiero que seas consciente que no todo el mundo responde igual a los mismos tratamientos. No todo el mundo responde igual a finasteride, minoxidil y el Elmaroller. No obstante, si en tu caso finasteride no ha conseguido regenerar todo el pelo que esperabas, pero sí que ha sido efectivo deteniendo el avance de tu alopecia, la realidad es que finasteride ha sido efectivo en tu caso. Y esto lo que quiere decir es que si te cambias de finasteride a dutasteride, seguramente no obtengas un cambio significativo. ¿Y por qué digo esto? Porque la mayor parte de gente que se cambia de finasteride a dutasteride lo hace porque espera que dutasteride consiga regenerar mucha mayor cantidad de pelo que lo que consiguió con finasteride. Pero la realidad es que la mayor parte de gente que utiliza finasteride y se cambia a dutasteride lo hace y no acaba obteniendo esa mejora que esperaba. Y esto es porque en la mayor parte de gente finasteride sí que es efectivo deteniendo el avance de la alopecia. Y como digo, no todo el mundo responde igual al tratamiento y además no todo el mundo tiene la misma cantidad de pelos miniaturizados que puedan ser susceptibles a mejorar con el tratamiento con finasteride, dutasteride o minoxidil. Y esto último es algo muy importante. Tienes que ser consciente que esta persona que acabamos de ver tenía una gran cantidad de pelos miniaturizados en las zonas donde se le podían ver calvas. Y esto es fundamental, puesto que la cantidad de pelos miniaturizados que tengas en las zonas donde tienes alopecia determinarán qué tipo de resultado podrás obtener si el tratamiento es efectivo en tu caso. Es decir, que si tienes poco pelo en las entradas y en la línea frontal, pero tienes una gran cantidad de pelos miniaturizados, es muy posible que el tratamiento con finasteride, dutasteride y minoxidil, si es efectivo en tu caso, consiga regenerar una gran cantidad de pelo y consiga que haga que tu caso sea uno de estos casos excepcionales. Pero si por el contrario no tienes una gran cantidad de pelos miniaturizados, por mucho que el tratamiento sea efectivo en tu caso, no conseguirás cerrar las entradas puesto que no tienes pelos que puedan ser susceptibles de mejorar con el tratamiento. Otro de los puntos llamativos que destaca este paciente que acabamos de ver es cómo entre el antes y el después su pelo no solo consiguió un grosor mucho más alto, sino que además cambió de color y se hizo mucho más oscuro. Y esto se aprecia claramente en las fotos del antes y el después. Y esto es algo que seguramente te pueda pasar a ti si el tratamiento es efectivo en tu caso, que tu pelo no solamente coja un mayor grosor, sino que además se haga más oscuro. En este segundo caso vamos a ver la evolución de un paciente tras utilizar finasteride durante 4 meses y medio. Como vemos en esta imagen de antes de empezar el tratamiento, este paciente tiene una pérdida de densidad bastante considerable en su entrada izquierda, en la parte derecha de nuestras pantallas, ¿no? Y como vemos, esta falta de densidad no solamente es significativa, sino que además tiene zonas donde no tiene pelos miniaturizados y como acabamos de explicar, lo más probable es que ningún tipo de tratamiento consiga cerrar estas zonas. Es posible que sí consiga cerrar más o menos las líneas que tiene con pelos miniaturizados, pero el resto de la cabeza que no tiene pelos miniaturizados seguramente sea imposible que ningún tipo de tratamiento consiga regenerar pelo en estas zonas. En esta siguiente imagen, tras 2 meses de tratamiento,
vemos que prácticamente no ha habido una mejoría notable. Y en esta última imagen, tras 4 meses y medio de tratamiento, vemos cómo se aprecia una ligera mejoría. Pero como digo, es evidente que las zonas donde este paciente no tenía pelo miniaturizado antes de empezar el tratamiento, será imposible que consiga pelo, puesto que, como digo, si no tienes pelo miniaturizado en las zonas donde quieres que te crezca pelo, no hay nada que hacer. Antes de seguir, me gustaría pedirte que si este vídeo te está gustando, que si la información de este vídeo te está resultando útil, le dieras al like y además que te suscribieras al canal. Es gratis y a mí me ayudarías enormemente. Ayudarías al canal a crecer y a que pudieras seguir subiendo más contenido de calidad. Y ahora vamos a ver un caso muy interesante de una persona que utilizó minoxidil durante 4 años y finasteride durante 3 años. Y seguramente te estés preguntando por qué es este caso tan interesante. Pues bien, este paciente consiguió detener el avance de su alopecia, pero no consiguió regenerar todo el pelo que esperaba y decidió, tras 4 años usando minoxidil y 3 años usando finasteride, dejar el tratamiento por completo y raparse la cabeza. Aquí tenemos la imagen del paciente antes de raparse la cabeza y aquí tenemos la imagen del paciente después de raparse la cabeza. Pues bien, como vemos en la imagen del antes de raparse la cabeza, habían utilizado minoxidil durante 4 años y finasteride durante 3 años. Sí, es cierto que la línea frontal que tiene no tiene una densidad enorme y seguramente este paciente necesitaría un injerto de pelo para poder poblar esta zona y estar contento con cómo tiene la apariencia de su frontal. Pero esto es una realidad de la que tienes que ser consciente, que es posible que en tu caso, al no tener suficientes pelos miniaturizados o al no responder de forma óptima al tratamiento, necesites realizarte un injerto de pelo, pero esto no es el fin del mundo. Es decir, si consigues regenerar todo el pelo que esperabas con la medicación, enhorabuena, esto es fenomenal y es lo que todo el mundo desea, pero tienes que ser consciente que si tras 2 o 3 años utilizando finasteride, dutasteride, minoxidil, el dermaroller, ketoconazol, etc., has conseguido detener el avance de tu alopecia, pero no has conseguido regenerar todo el pelo que esperabas, o incluso estás bastante lejos de la línea frontal que deseas, o de cerrar las entradas. Tu única alternativa a día de hoy, por lo menos, es realizarte un injerto de pelo, pero esto no tendría que ser motivo de desesperación o de depresión o nada de esto, puesto que has hecho lo más importante y lo que necesitas hacer antes de realizarte un injerto de pelo es seguir un tratamiento que sea efectivo en tu caso, deteniendo el avance de tu alopecia. Ahora mismo, si te encuentras en esta situación, lo bueno que tienes es que estás en la situación óptima para realizarte un injerto de pelo y que este sea o tenga el resultado que realmente deseas. Evidentemente, cada uno es libre de hacer con su pelo y su cuerpo lo que quiera, y si quieres raparte el pelo, puesto que quieres dejar la medicación por completo, eres libre, pero también tienes que ser consciente que si llevas 2 o 3 años con un tratamiento con antiandrógenos y estos han sido eficaces en tu caso, ahora estás en una posición ideal para realizarte un injerto y que este tenga un resultado óptimo en tu caso. En este siguiente caso vamos a ver la evolución de un paciente tras utilizar 0,5 miligramos de dutasteride oral al día y 5 miligramos de minoxidil oral al día durante un año. Como vemos en esta imagen de antes de empezar el tratamiento, la alopecia de este paciente es bastante significativa, centrada sobre todo en la zona de la coronilla. En esta siguiente imagen, tras un año de tratamiento, vemos que el paciente ha mejorado bastante, pero no ha conseguido cerrar del todo la zona de la coronilla. A continuación vamos a ver el caso de una mujer de 52 años tras utilizar 1 miligramo de dutasteride oral al día durante un año y realizarse inyecciones con dutasteride y terapia de PRP. Como vemos en esta imagen de antes de empezar el tratamiento, esta mujer que sufre alopecia androgenética tenía una alopecia en forma de parche en la zona izquierda de su frente. Y como vemos en esta otra imagen, tras 12 meses utilizando dutasteride oral 1 miligramo al día y realizarse inyecciones con dutasteride y PRP, la mejora que ha pegado ha sido brutal. Ha cerrado por completo esa zona
y prácticamente no se puede apreciar que tenga alopecia. En este siguiente caso vamos a ver la evolución de un paciente de 41 años tras utilizar 1 miligramo al día de finasteride oral y 2,5 miligramos al día de minoxidil oral durante 5 años. Como vemos en esta imagen de antes de empezar el tratamiento, la alopecia de este paciente estaba localizada en la zona de la coronilla. Y como vemos en esta siguiente imagen, tras 5 años utilizando finasteride oral y minoxidil oral, la alopecia de este paciente ha desaparecido por completo, y al ver esta imagen es prácticamente imposible pensar que esta persona tenga alopecia. En este siguiente caso veremos la evolución de una mujer de 33 años tras utilizar 0,5 miligramos al día de dutasteride oral y 2 miligramos al día de minoxidil oral durante 2 años. Como vemos en esta imagen de antes de empezar el tratamiento, la alopecia de esta mujer era bastante significativa y estaba centrada en la línea media de la cabeza. Esta alopecia es bastante común en mujeres y no es una alopecia tan común en hombres. Y como vemos en esta imagen, tras 2 años utilizando minoxidil oral y dutasteride oral, la mejora ha sido significativa, hasta tal punto que casi no se aprecia que tenga alopecia en esta zona. Me gustaría que te quedases de este vídeo con algunas ideas claras y sobre todo que si el tratamiento que estés siguiendo, si lo has seguido durante varios años y no ha sido todo lo efectivo que esperabas, sobre todo degenerando todo el pelo que querías en la línea frontal y en las entradas o en la coronilla, pero sí que ha sido efectivo deteniendo el avance de tu alopecia, no podemos decir que el tratamiento no haya sido efectivo en tu caso. Sí que ha sido efectivo y por tanto te tienes que hacer a la idea de que si por ejemplo has utilizado finasteride, el cambio a dutasteride seguramente no sea todo lo maravilloso o que regenere todo el pelo que esperas, por lo que lo más probable es que requieras de realizarte, por lo menos a día de hoy, un injerto de pelo, puesto que no tenemos otra alternativa mejor para poder rellenar las zonas que deseas rellenar, ¿no? Las zonas donde tienes alopecia y quieres que se cierren. Y como digo, si en tu caso estás planteándote empezar un tratamiento y no sabes cuán efectivo puede ser este tratamiento en tu caso, una forma muy fácil de ver cuán efectivo puede ser este tratamiento es ver en las zonas donde tenemos alopecia cuánta cantidad de pelos miniaturizados tenemos. Si tenemos una gran cantidad de pelos miniaturizados en estas zonas, es muy posible que el tratamiento sea efectivo en tu caso y regenere una gran cantidad de pelo y sea como uno de estos casos extraordinarios que hemos ido viendo a lo largo del tiempo en el canal. Hace poco subí un vídeo explicando cuáles son los factores principales que determinarán qué tipo de resultado podrás obtener con tu tratamiento contra la alopecia androgenética. Si todavía no lo has visto, te lo dejaré por aquí. Este vídeo es muy interesante puesto que si conoces cuáles son estos factores, los puedes utilizar a tu favor para mejorar el tratamiento actual que estás siguiendo contra la alopecia androgenética. Si quieres compartir tu caso y que hable sobre él en este canal, simplemente mándame un email a la dirección que aparece en pantalla con tus fotos y un detalle del tratamiento que has seguido. Si quieres saber cuál es la mejor medicación que puedes utilizar para luchar contra la alopecia androgenética, haz clic aquí. O quizás este vídeo aquí te resulte más interesante. Para ver más vídeos como este, suscríbete al canal aquí.